Muy buenas noches. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Si alguien por ahí me confirma si se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. El día de hoy vamos a hacer nuestra última clase de este ramo de estadística aplicada, que es un repaso general conceptual de los módulos uno, 2 y 3. ¿Ya? Eh, por temas de tiempo me di cuenta que no íbamos a alcanzar a ver el módulo 4. Pero ya que es el último módulo y están en este caso a disposición las clases, todavía tienen acceso a las grabaciones para que puedan reforzar sobre este último módulo. Entonces, nos vamos a enfocar más que nada en un repaso conceptual del módulo uno, 2 y 3, considerando también las preguntas que están enfocadas en la evaluación a la parte conceptual. Entonces, antes de comenzar, vamos a ir recordando conceptos, ya que hemos trabajado durante todos los módulos. En este caso lo vamos a hacer de forma lineal, partiendo desde el primer módulo. Eh, entonces, lo primero que nosotros trabajamos fueron las medidas de tendencia central. Cuando nosotros hablamos de medida de tendencia central, tenemos que enfocarnos en su nombre de lo que habla del centro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas de tendencia central, estamos refiriéndonos a parámetros que nos permiten saber cómo se comporta la variable que nosotros estamos analizando respecto al centro de la distribución. Entonces, ¿cuáles son estas medidas de tendencia central? Son las que nos entregan información respecto al centro de nuestros datos, al centro de nuestra distribución respecto a cierta variable. Nosotros trabajamos con tres medidas de tendencia central. ¿Cuáles fueron las medidas que nosotros trabajamos? Fueron la media, la mediana y la moda. Primero teníamos la media, y era esta medida que generalmente nosotros conocemos como promedio. Es una de las más cercanas al vocabulario popular, podemos decir, porque es una de las que más escuchamos dentro de la interpretación de datos. Siempre cuando nosotros escuchamos análisis, el primer dato o la primera referencia respecto a un parámetro siempre es la media. Siempre hablamos del promedio. Y nosotros, ¿cómo podemos calcular este promedio o cómo calculamos esta media en sí? Es respecto a la suma de todos los valores observados y los dividimos por el número total de observaciones. Generalmente nosotros lo vemos con una fórmula que es una sumatoria. Aparece en este caso esta sumatoria de igual 1 hasta n, considerando que n va a ser nuestro total de datos y nos aparece, por ejemplo, el xi sobre n, considerando que es la sumatoria de cada uno de los datos que nosotros estamos observando, que corresponderían a estos xi, y n sería nuestro total de datos. Cuando tenemos datos que están en clases, nosotros lo tenemos como la sumatoria también de las n observaciones, partiendo desde uno, pero lo vemos con las clases, que en este caso la clase sería el valor que representa la variable y se multiplica por su frecuencia y eso después se divide por el total de datos. Esas son las dos formas en las que trabajamos nosotros la media en general. O con datos sueltos, que es el primer caso, o con datos agrupados en clases, que sería nuestro segundo caso. La segunda medida de tendencia central con la que nosotros trabajamos durante este bimestre fue la mediana. La mediana es un dato que es sencillo de encontrar dentro de nuestra distribución cuando son distribuciones pequeñas y podemos ordenar los datos, en este caso, por ejemplo, de forma ascendente, de menor a mayor. Solamente tenemos que observar cuál es este punto medio en las observaciones. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos, tenemos que buscar cuál es el dato que está al centro y este valor va a ser el que va a tomar, en este caso, la mediana. Ojo que no es el número del dato el valor de la mediana, sino que es la observación en sí misma que se encuentra al centro. Por ejemplo, si tuviéramos datos sueltos como el uno, el 2, el 4, el 5 y el 6, nosotros tenemos que contar cuántos datos tenemos para ubicar el central. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Donde son 6 datos, podemos observar que hay dos datos al centro. Cuando tenemos estos casos particulares, nosotros lo que hacemos es promediar los dos datos y desde ahí estableceríamos la mediana,
que sería sumar este 4 y el 5 y dividirlo por 2. Por lo tanto, podríamos decir, por ejemplo, que la mediana sería 4,5. Cuando nosotros tenemos datos que son impares, por ejemplo, aquí agregáramos otros 6. Nosotros podríamos contar que en este caso ahora tendríamos, por ejemplo, 3 datos al inicio, tendríamos 3 datos al final, estos datos ordenados de menor a mayor, y nuestro dato central, que sería el 5, correspondería en este caso a la mediana. La característica que cumple es ser el dato que en este caso se encuentra en el punto medio de las observaciones cuando las ordenamos. Cuando nosotros tenemos más datos, por ejemplo, cuando tenemos distribuciones en tablas de frecuencia, lo que buscamos es el dato que se encuentra en el 50% de la población. Por ejemplo, cuando lo ubicamos con percentiles, pero igual nosotros no trabajamos percentiles, pero esa es una forma de verlo en las tablas de frecuencia, donde está en este caso el 50% de la distribución, y ese dato va a ser el que nosotros vamos a considerar la mediana. ¿Por qué? Porque, insisto, es nuestro punto medio. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, si nosotros definimos que el 5 es la mediana, sabemos que está la misma cantidad de datos sobre la media y la misma cantidad numérica de datos bajo la media, o sea, sobre bajo y sobre la mediana. Tendríamos 3 datos por sobre la mediana y tendríamos 3 datos bajo esta mediana, ¿sí? Y ahí considerando nuestro dato central, la mediana en sí misma. La tercera medida de tendencia central que nosotros trabajamos fue la moda. La moda es la medida de tendencia central que no requiere en sí ningún tipo de cálculo. La mediana no requiere cálculo porque tenemos solamente que ordenar los datos y encontrar este punto medio. La moda es un poco más sencilla de detectar. ¿Por qué es un poco más sencilla de detectar? Porque es el valor que nosotros encontramos de forma más repetida en la distribución o la observación que tiene mayor frecuencia si nosotros lo vemos en tablas. También tenemos que considerar que, nuevamente, la moda no es el valor de la frecuencia, sino que es el dato que le corresponde a esa frecuencia más alta. Entonces, nosotros cuando teníamos tablitas, por ejemplo, en una columna teníamos la observación y en la otra teníamos nuestra frecuencia. Si las frecuencias fueran 4, 6, 12, 8, sabemos que sí o sí, la que le corresponde al 12 sería nuestra moda, porque esa es la frecuencia más alta, pero el dato de la observación en sí misma sería el valor que le corresponde a la moda. Por eso la moda es una medida de tendencia central que podemos encontrar no solamente en valores numéricos, es la única medida de tendencia central que al no requerir ningún tipo de cálculo podemos considerar, en este caso, que por ejemplo también puede abarcar variables que no sean, en este caso, numéricas. Por ejemplo, si tuviéramos una representación de una tabulación de marcas de autos, creo que ponía como ejemplo el módulo, nosotros podríamos encontrar una marca de auto que fuera moda, que sería en este caso la que estuviera más repetida. A eso nos referimos con que la moda es la única medida de tendencia central que no requiere cálculo y no requiere que la variable sea numérica. ¿Ya? Entonces, ¿dudas respecto a las medidas de tendencia central que hemos trabajado durante este bimestre? ¿O recordamos más o menos cuáles son estas medidas de tendencia central? ¿Sí? ¿Dudas o se recuerdan más o menos cuáles son estas medidas? ¿Me confirman? ¿Los escucho? ¿Los leo? Sí, perfecto. Ya. Aparte de las medidas de tendencia central, para nosotros poder analizar distribuciones, en este caso de datos, de variables en sí, vimos también las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión sí las trabajamos solamente con variables numéricas porque requerían de un cálculo para nosotros poder encontrarlas. ¿Qué es la gracia de estas medidas de dispersión? Que nos entregan información, valga la redundancia, sobre la dispersión de los datos, o sea, de qué forma estos se distribuyen. Si son homogéneos, si no son homogéneos, en este caso, si tienen grandes separaciones dentro de las observaciones, si hay una tendencia muy marcada en un valor, las medidas de dispersión son las que nos van a entregar esta información. ¿Qué tan dispersos son nuestros datos? ¿Ya? Entonces, también aquí nosotros trabajamos 4, pero le dimos énfasis a 3.
Ya la cuarta que no está acá que trabajamos fue la desviación media, que era la que está relacionada con este promedio de los valores absolutos de la diferencia entre un dato y su promedio. No le vamos a dar tanta importancia a la desviación media porque no se utiliza generalmente para las interpretaciones. Sí, las que coloca acá son las que más trabajamos, uy, ahí debería decir medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Entonces, ¿cuáles fueron las tres que trabajamos este bimestre? Fue el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango era la medida de dispersión más sencilla de reconocer, ya que es la diferencia entre el valor máximo que nosotros encontramos dentro de los posibles valores de las observaciones y este valor mínimo de la distribución. Ojo ahí, que nuevamente nosotros estamos hablando de los valores de las observaciones, no de las frecuencias en caso de trabajar con datos que estén agrupados en clases. Nosotros vemos el recorrido de la variable para poder calcular el rango, el recorrido, entre qué valores se mueven las observaciones. Por ejemplo, si habláramos de número de hijos y estamos encuestando personas para consultar cuál es el número de hijos, y la persona que respondió que tenía más hijos dijo que eran 5, y la persona que dijo que tenía menos hijos eran, en este caso, 0, por ejemplo. Esos valores, 5 y 0, que son la cantidad posible de hijos, van a ser los valores que nosotros consideramos para calcular el rango. ¿Y cuál sería el rango? En este caso, la diferencia entre valor máximo, que sería 5, menos 0, que era nuestro valor mínimo. Entonces, el rango simplemente lo calculamos así para saber entre qué valores se está moviendo nuestra variable. Por otra parte, tenemos la varianza. La varianza es ya uno de los datos que empieza a tomar relevancia porque después, más adelante, aparece incluso en la definición de algunos tipos de modelos de distribución de variables. La varianza nos permite, en este caso, avanzar dentro de el cómo se están distribuyendo nuestros datos. ¿Cuál es la forma de calcularlo? Es el promedio de las diferencias cuadradas de las observaciones con su media. Recordando que nuestra fórmula para la varianza, ya que es esta sumatoria de este promedio, porque al ser un promedio es la sumatoria de estas observaciones, teníamos que recordar que también era una sumatoria hasta n de igual 1. En este caso, aquí nos dice el promedio de las diferencias cuadradas. Si es el promedio, ahí lo primero que nosotros concluimos es que esto es una sumatoria y está dividido en n. A eso se refiere con que esto es un promedio, pero no es cualquier promedio, sino que es el promedio de estas diferencias entre un dato y el promedio de la desviación. Y esto lo elevamos al cuadrado. Desde aquí es donde venían estas diferencias cuadradas de las observaciones con los datos. Esto, si yo uso la varianza de dos poblaciones, puedo ver cuál de las dos o sea, cuál de las dos poblaciones tiene sus datos distribuidos más dispersos o menos dispersos. En este caso, el que tenga varianza mayor va a tener sus datos más dispersos. ¿Cuál es la dificultad que tenemos cuando nos enfrentamos a la varianza? Que la varianza, donde tiene este cuadrado, nos entrega unidades cuadradas de la variable que nosotros estemos observando. Por ejemplo, si fuera tiempo, podría ser que nos entregue un resultado de minutos al cuadrado, de segundos al cuadrado. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de peso, nos entregaría kilogramos al cuadrado. Entonces, respecto de la medida como tal que nos da la varianza, nosotros no podemos hacer interpretaciones, ya que tenemos esta medida al cuadrado. Solamente la varianza la usamos para interpretar cuando comparamos dos varianzas de dos poblaciones. Pero en sí misma la varianza no la usamos para poder interpretar respecto a la variable, porque nos genera esta dificultad de que la unidad está al cuadrado. Entonces, si bien la varianza es muy útil para yo poder interpretar, me voy a enfocar en la desviación estándar. ¿Por qué la desviación estándar? Porque nosotros la calculamos sacando la raíz cuadrada de la varianza. O sea, yo le calculo la raíz a este valor y obtengo mi varianza, o sea, mi desviación estándar. Y ahora ya la unidad no estaría al cuadrado, que es esa dificultad que nos presenta la varianza, sino de que la desviación sí puede estándar. Y a mí la desviación estándar me da esta distancia promedio que existe entre el promedio de la variable y sus extremos. Entonces, la desviación estándar a mí me
permite saber dónde se encuentra la mayor cantidad de los datos respecto del promedio. Se dice que generalmente en las distribuciones la concentración de datos está en torno a la media. Por eso nosotros calculamos el promedio como medida de tendencia central. Y una desviación estándar a la izquierda y una desviación estándar a la derecha va a estar la mayor cantidad de datos de nuestra distribución. ¿Ya? Por eso nosotros interpretamos respecto a esta desviación estándar. ¿Dudas, consultas sobre las medidas de dispersión o más o menos las recordábamos? Vamos a hacer aquí un sigma al cuadrado y esta es la raíz del sigma. ¿Sí? Más o menos se recordaban estas medidas de tendencia central. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué más trabajamos durante el bimestre y en nuestro primer módulo? Definimos este concepto que era variable aleatoria, que nosotros lo relacionamos en este caso a cómo yo puedo tomar una variable y en este caso relacionarla con una función de probabilidad. Para las variables aleatorias en sí están relacionadas a sucesos, eventos, experimentos aleatorios. Y lo que hacemos es tomar una variable, al fin y al cabo, y poder, en este caso, definirla por medio de un recorrido de un rango de valores numéricos determinados. Entonces yo tomo una variable, que en este caso se considera aleatoria porque no conocemos su valor a priori, sino que tiene que ocurrir, en este caso, algo para nosotros conocer su valor. Entonces, definimos esta variable aleatoria como una variable que va a tomar ciertos valores numéricos que van a estar determinados por este resultado después de la acción que yo ocurra. Por ejemplo, el ejemplo más clásico de una variable aleatoria es el lanzamiento de un dado. Yo sé que en este caso, si yo lanzo un dado, por ejemplo, mis posibles resultados van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero yo no voy a saber si al lanzar el dado me sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 a priori, sino que cuando yo lance el dado, al mirar la cara superior, puedo decir, por ejemplo, me salió el 2. Por eso son aleatorias las variables. Se supone que si yo no hago el experimento o no hago la encuesta o no hago el test, yo no sé cuál es el valor determinado de la respuesta. ¿Ya? Desde ahí esta parte del experimento aleatorio de la variable aleatoria. Lo importante es que yo tomo la variable y le asigno un recorrido numérico. Eso es lo importante. Entonces, nosotros trabajamos dos tipos de variables aleatorias. Trabajamos las discretas, trabajamos las continuas. Y estos nombres están relacionados a cómo están definidos los recorridos de la variable. Entonces, la discreta son aquellas que su recorrido va a tomar números definidos y acotados en sus resultados. En este caso, valores enteros. Nosotros lo vamos a distinguir como valores enteros. 1, 2, 3, menos 1, menos 4. Lo importante es que es un valor entero, discreto. Por eso colocamos estos ejemplos de posibles variables aleatorias discretas. Género, estado civil, ¿por qué? Porque yo puedo numerar su recorrido. Por ejemplo, que hombre sea 1 y que mujer sea 0. Por lo tanto, el recorrido sería o 1 o 0. De esta forma ya le dimos su sentido y su recorrido numérico. ¿Se acuerdan que igual ahora en el último módulo estuvimos trabajando las variables binarias en los modelos de regresión multivariable? Acá es lo mismo. Nosotros podemos definir este recorrido binario, por ejemplo, para que se le asigne un número a cada una de las posibles respuestas. Desde ahí se discretiza esta variable, al igual como lo vimos en el último módulo con las variables binarias. Estado civil lo mismo. Nosotros podemos categorizar, por ejemplo, desde el 0 al 5 los estados civiles, y ahí es donde le damos este recorrido discreto, que son estos posibles resultados. El número de hijos, ya sabemos que es una respuesta numérica sí o sí. ¿Y por qué son discretos? Porque no tiene sentido que una persona tenga 1,2 hijos, ¿cierto? Son valores enteros los cantidad de hijos. Y en este caso la suma de caras de dos dados cuando los lanzamos también, porque sabemos que donde nuestros posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al sumarlos siempre nos va a dar un número entero positivo, ¿ya? Desde ahí vienen estos recorridos que van a ser discretos. Por otra parte, tenemos las variables continuas. ¿Cuál es la gracia de las variables continuas? También sus recorridos son numéricos, pero pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, porque aceptan los números decimales. Las variables continuas son las que aceptan los números decimales. Por eso, por ejemplo, hablamos
del peso de una persona medida en kilos. Porque si bien una persona puede pesar 50 kilos, también tiene, por ejemplo, sentido que pese 50,56 kilos, ¿cierto? Tiene sentido este decimal. Si bien nosotros sabemos que las pesas generalmente discretizan el valor, nosotros sabemos que algo puede pesar 0,5 kilogramos, ¿cierto? Tiene este sentido que haya, perdón, un producto de una persona difícil que pese 0,5 kilogramos, un producto puede pesar 0,5 kilogramos y tiene sentido. Ya, este número, este valor representado, ¿no? Así como lo estábamos viendo recién con el caso del número de hijos. Desde aquí vienen estos valores en un intervalo de números reales. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los kilos, tenemos los ingresos familiares, porque los valores, aunque ustedes no lo crean, los pesos también son números decimales. Si bien también nosotros, por ejemplo, cancelamos 1.000 pesos, si nosotros pagamos con tarjeta, en pesos chilenos podemos pagar 1.300,62 pesos, ¿ya? Porque generalmente incluso las otras tipos de unidades monetarias sí están medidas en decimales, como lo son la UF, como son la UTM. El peso es el que más se discretiza, pero aún así son variables continuas. Y por otro lado tenemos, en este caso, el tiempo medidos en horas, que también nosotros podemos considerarlo en este caso, un tipo de variable continua. Dudas, consultas respecto a los tipos de variables que nosotros podemos definir como variable aleatoria y entendemos que en este caso cada una de sus variables vamos a decir que es discreta o va a ser continua solamente basándonos en cómo es su recorrido. ¿Sí? 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 ¿Se entiende? ¿Se entiende? Todo claro. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirven estas variables aleatorias? Como había dicho, nosotros las variables aleatorias las utilizamos para poder construir distribuciones de probabilidad. También vamos a tener dos tipos, una que se relaciona con la variable discreta y una que se relaciona con la variable continua. Cuando nosotros hablemos de distribución de probabilidades, nos vamos a enfocar directamente en las que son variables aleatorias discretas, ¿ya? La distribución de probabilidades es la que define esta función de probabilidad que está relacionada con la variable discreta. ¿Cómo generalmente nosotros la anotamos? Como este P de X o este P de X igual a X. Recordando de que, por ejemplo, aquí va a salir el valor de X al que yo le estoy calculando la probabilidad. Y en este caso, acá después del igual, nosotros poníamos el valor de X. Por ejemplo, podíamos preguntarnos por la probabilidad de uno, una variable aleatoria cualquiera ya. Por ejemplo, probabilidad de que una persona tenga un hijo, podríamos escribirlo como este P de uno o como el P de X igual a uno. Ya, esas son las dos notaciones con las que se pueden encontrar cuando les están preguntando por una probabilidad, en este caso, de una variable aleatoria que es discreta. ¿Qué es lo importante? Nosotros podemos asignarle a este valor una probabilidad específica y generalmente esto lo veíamos en tablitas. Unas tablitas que tenían en este caso un valor de X y abajo nos tenían el valor de esta probabilidad del valor de X. Y aquí nos decían, por ejemplo, uno y ahí nos daban una probabilidad. ¿Cierto? Estas tablitas nos ayudaban a poder entender la distribución de probabilidad. Y tenemos que también recordar que existen ciertas propiedades específicas de la distribución de probabilidad. ¿Cuál es la primera y la más importante? Es que las probabilidades están siempre entre 0 y 1 para cada uno de los valores de X. Siempre las probabilidades están entre 0 y 1. ¿Ya? Nunca les va a dar un número mayor a uno, porque si no, a algo hicimos mal. Al menos que lo estemos viendo como porcentaje. Si lo vemos como porcentaje, podemos referirnos, por ejemplo, a un 10%, un 20%, pero es porque lo multiplicamos por 100 para trabajarlo como porcentaje. Si nosotros lo trabajamos con la noción misma de las probabilidades, los valores siempre van a ser entre 0 y 1. O sea, 0,1, 0,2, 0,333, 0,6 98. Entonces siempre va a haber un número decimal, pero que va a estar entre 0 y 1, que se le va a asignar a cada uno de nuestros valores de X. ¿Ya? ¿Cuál es la otra propiedad fundamental? Si yo tengo un evento específico, un suceso específico, una variable aleatoria específica, esta va a tener posibles resultados.
Lo importante es que para cada uno de estos resultados va a estar su propia probabilidad y la suma de todas las probabilidades que están relacionadas a un evento específico suman uno. No pueden sumar más de uno, porque si suman más de uno, algo hicimos mal al definir la probabilidad, ¿ya? Y lo otro es que, por ejemplo, acá al decir que van entre 0 y 1, eso quiere decir de forma inmediata que no existen las probabilidades negativas. Así que si en algún momento les da una probabilidad negativa, algo hicimos mal. Y también, si la suma de todas las probabilidades del evento les da más de uno, algo hicimos mal. Hay que revisar. Muy atentos porque estas dos propiedades siempre, siempre, siempre se cumplen, ¿ya? Siempre se cumplen. Por otra parte, tenemos una medida que nos permite encontrar cuál es el valor esperado o el valor más posible, por ejemplo, dentro de una función de probabilidad. Esto se llama esperanza o también la conocen como media porque está relacionado cercamente con el promedio. Se calculan de forma similar y se interpretan de forma similar. Esta esperanza o media es el valor esperado de una variable aleatoria. Se define de esta forma matemáticamente, que al final es considerar que nosotros tenemos ciertos valores que puede tomar la variable y cada uno de estos valores tiene su probabilidad esperada, ¿cierto? Entonces, yo tengo posibles valores para mi variable y cada uno tiene su probabilidad ya establecida. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular este valor esperado? Es, en este caso, sumando la multiplicación de cada una del el valor de la variable por su probabilidad. Muy sencillo el cálculo. Tomamos el valor de la variable, lo multiplicamos por su probabilidad y la suma de todo esto nos va a dar un número muy parecido a los valores de x, porque donde es el valor esperado es el valor en este caso que generalmente podría aparecer. Nosotros habíamos trabajado un ejemplo en clases que estaba relacionado con los paseos diarios que se les daba a las mascotas. Y en ese caso nosotros podíamos decir que a una mascota o la paseaban 0 veces al día, una vez al día, dos, tres, cuatro, por ejemplo, veces al día. Estas eran las posibles cantidades de paseos. Y en este caso, si nosotros calculábamos el valor esperado, por ejemplo, el valor esperado nos podía dar 3 al hacer este ejercicio de tomar cada uno de sus datos y multiplicarlos con la probabilidad. Y si nos daba 3, nosotros lo que podíamos hacer era interpretar, bueno, la cantidad esperada de paseos diarios para una mascota son 3. Entonces, eso es lo importante. Cuando nosotros interpretamos esta esperanza o media, lo hacemos respecto de los valores o de la variable en sí con la que estamos trabajando, no con la probabilidad. Es un valor para la variable, ¿ya? Y por otra parte, así como tenemos esta media, que lo podíamos relacionar al promedio, también tenemos la varianza. Porque la varianza nos dice, en este caso, nuevamente, la varianza con la desviación estándar, nos presentan el qué tan dispersos están los datos de esta variable. ¿Ya? Se interpretan de la misma forma como lo trabajábamos en estadística descriptiva, que era lo que recién estábamos hablando. Se calculan de forma muy similar y se interpretan, eso sí, de la misma forma. Nos presenta en este caso la desviación estándar, entre qué valores se mueve aproximadamente o entre qué valores hay mayor probabilidad de que estén los datos. O los datos, en este caso, con mayores probabilidades de que aparezcan. Eso nos dice, en este caso, esta desviación estándar. ¿Cómo las calculamos? En este caso, nuevamente se parece mucho. Tomamos los datos al cuadrado y los multiplicamos por su probabilidad y a eso le restamos la esperanza. Voy a hacer aquí una rayita de que esta es nuestra esperanza. Esperanza o media, que eran las dos formas en las que recién las estábamos anotando. ¿Ya? No, no nos enfoquemos tanto en cómo se calculan estos dos valores, sino que enfoquémonos en la definición. La esperanza es nuestro valor esperado, en este caso, el que está relacionado al valor esperado respecto a las probabilidades de que ocurra un suceso, y la varianza con la desviación estándar nos muestra entre qué valores se mueven las probabilidades más altas, ¿ya? En sí eso nos muestra entre qué valores se mueven las probabilidades más altas, ¿ya? ¿Dudas, consultas respecto a la variable aleatoria discreta o vamos bien? Bien, bien, en nuestro recordatorio conceptual. Dice que, nuevamente, disparo información, pero después ustedes pueden ver este video más tranquilos, más calmados, poniendo pausas, leyendo los apuntes para ir respaldando igual la información. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto.
Entonces, pasamos a nuestra variable aleatoria, en este caso continua, porque para la discreta, la función de probabilidad se define como esta distribución de probabilidad, pero cuando nosotros tenemos una función, en este caso, o sea, una variable aleatoria, uy, creo que no lo puse, cuando nosotros tenemos una variable continua, continua, ahí sí. Cuando nosotros tenemos una variable continua, hablamos de función de densidad. Entonces, para la discreta, está distribución de probabilidad, y cuando hablamos de continua, es una función de densidad. ¿Cuál es la gracia de la función de densidad? Que es una curva, ¿ya? Yo se los había mencionado en algún momento. Es una curva. Y esta curva modela en el plano cómo se comportan las probabilidades respecto, en este caso, a un área bajo la curva. Entonces, nosotros cuando trabajamos con funciones de densidad, generalmente lo hacemos en el plano cartesiano y, por ejemplo, va a aparecer una función que es de esta forma. Vamos a tener esa función. ¿Cuál es la gracia de la función? Que si yo fijo valores, por ejemplo, aquí, en esos dos parámetros, A y B, se mueve nuestra función. Esta área que está aquí adentro, en total va a ser 1, y si yo quiero saber la probabilidad, solamente tengo que seccionar un pedacito y calcular el área. Y ahí voy a saber cuál es la probabilidad de ciertos valores, ¿ya? Esa es la diferencia. La distribución de probabilidad que está relacionada a la variable discreta se define generalmente con tablitas, y la función densidad se define en este caso para nosotros poder calcular estas áreas bajo la curva que representan la probabilidad. ¿Qué es lo importante? Que esta área va a ser 1 en total. Esa área va a ser 1. También tenemos propiedades respecto a esta función de densidad. ¿Cuál es la primera? Que la función siempre va a ser mayor o igual a cero. ¿Ya? Siempre va a ser mayor o igual a cero. O sea, estos valores de la función que yo les mostré acá, por ejemplo, van a ser positivos. Van a estar dentro de este primer cuadrante. Primer cuadrante del plano cartesiano, los valores siempre son positivos. ¿Ya? Como una nube matemática abordó aquí para explicar esa parte. Entonces, la función de densidad siempre va a ser mayores a 1 o igual a cero. ¿Qué es lo otro? Ya se los había adelantado, el área bajo la curva siempre va a ser 1, porque ya habíamos dicho que la suma de todas las probabilidades siempre es 1, y que en este caso nosotros si calculamos el área entre dos valores, podemos incluirlos o no incluirlos, pero el área va a ser exactamente la misma. Si yo aquí, por ejemplo, delimito un valor, incluya o no incluya los valores, esta área va a ser la misma, ¿ya? Estas son las propiedades de una función de densidad. ¿Con qué nos debemos quedar? Que la función siempre va a ser positiva, siempre va a ser positiva, que el área bajo la curva siempre suma 1, y que en este caso nosotros calculamos una porción que es el área, y por eso tenemos estos signos que se van a considerar equivalentes, ¿sí? Solo quedémonos con eso de la función de densidad, porque nosotros no trabajamos los cálculos matemáticos relacionados a la función de densidad, porque como yo les adelanté en algún momento, se trabajan con integrales, y en este curso nosotros no tenemos que trabajar integrales, ¿ya? Matemática que no nos sirve para esta parte específica. Lo que sí, nosotros trabajamos uno de los modelos específicos y el más popular y más común que ustedes se encuentran para modelar datos, que está relacionado a una función de densidad, que es nuestra distribución normal. La distribución normal está relacionada con, en este caso, una variable aleatoria que es continua. La distribución normal está relacionada a una variable aleatoria que es continua, y es un modelo que se define en base a la media y la varianza, específicamente en la media y la varianza. Entonces, es una de las distribuciones que a nosotros nos sale más sencillo calcular las probabilidades, porque es definida por medio de su varianza y su media. Entonces, nosotros, si sabemos que una variable distribuye normal, que esta es la notación, una variable distribuye normal con cierta media, cierta varianza, nosotros ya podemos encontrar sus probabilidades sin mayor problema, sin tener que meternos en estas matemáticas complejas que nos entregan las integrales, que en particular a esta profesora le gustan mucho, a mí me gustan mucho las integrales, pero a la gente en general les dificulta el cálculo porque tienen que saber mucha matemática para poder trabajarlas. Entonces, este tipo de distribuciones nos soluciona la vida. ¿Por qué? Porque la distribución normal es una distribución en forma de campanita.
Y esta campanita nos muestra cómo se mueven los datos. Y los datos se mueven, en este caso, respecto a la media. La media está al centro de los datos. ¿Cuál es la gracia? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la desviación estándar nos ayuda a saber dónde están las mayores probabilidades? Una desviación estándar hacia abajo y una desviación estándar hacia arriba conservan la mayor cantidad de los datos. Es de 34% y 34%, o sea, nuestro 68,2% de las probabilidades y de los datos están ahí. La mayor cantidad de los datos están al centro. Entonces, ¿qué nos permite entender este tipo de distribuciones? Es que los datos más probables están al centro y las colitas son los datos con menos probabilidad. ¿Ya? Las colitas. No sé si también se dieron cuenta de que esta misma curva, esta misma distribución normal, después la usamos para cuando estábamos trabajando en los test de hipótesis, porque Z es esta distribución normal, pero cuando nosotros la estandarizamos. Entonces, ¿qué nos tenemos que quedar de la distribución normal, que es la que está relacionada con la variable continua? Son tres características fundamentales de esta distribución que son las que sí o sí nos tenemos que quedar. Tenemos que saber que es para variables continuas, que su gráfico es una campanita simétrica, que es el que yo recién les estaba mostrando, y que sus colas se extienden al infinito, ya sea para el lado positivo o negativo. O sea, acá tenemos el lado positivo y acá tenemos el lado negativo y las colitas se extienden hasta el infinito. Y tiene esta forma como de campanita. Por eso se llama campana gaussiana incluso. ¿Cuál es nuestra segunda característica muy importante? Que el promedio, la mediana y la moda están en el mismo valor, al centro de la distribución. Justo el punto medio, el punto de equilibrio de esta distribución es el promedio y coincide con la mediana y con la moda. ¿Ya? Cuando un dato distribuye normal, sus medidas de tendencia central, las tres, son exactamente el mismo valor. Y finalmente, que esta distribución se define directamente por el promedio y la desviación estándar. Incluso, si no me equivoco, en una de las guías yo les puse esta pregunta porque estaba relacionada a una de las preguntas de las pruebas. Nos preguntaban qué caracterizaba a esta distribución normal. Y una de sus características fundamentales es que es la única distribución que está definida solamente por su promedio y su desviación estándar. ¿Sí? Solamente se define por su promedio y su desviación estándar. ¿Dudas, consultas sobre esta distribución normal en general o vamos avanzando? ¿Qué dice el público? ¿Público presente? ¿Qué dice el público? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Participen, no somos tanto dentro de la sala. Yo creo que les costó encontrar el link de conexión porque a mí igual me costó encontrar el link de conexión. Entonces, vamos bien. La distribución, em, mm, puede ser. La distribución normal, nosotros la podemos estandarizar. ¿Para qué nos sirve esta estandarización? Cuando yo estandarizo la función, o sea, la distribución normal, yo la puedo como, entre comillas, redefinir. Yo hago un pequeño cambio de variable. En lugar de trabajar con X, voy a trabajar con Z. Y este Z lo voy a modificar en base a los parámetros con los que defino la variable. Es solamente un cambio de variable. Es el mismo valor, pero escrito de otra forma. Le pusimos un disfraz. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi distribución normal con mi variable X que está definida, pero donde así es difícil calcularla, yo le pongo un disfraz. La disfrazo de Z. Y Z es nuestra distribución normal estándar. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de tener su propia media y su propia varianza, cuando yo le coloco el disfraz, ahora distribuye con una media cero y una varianza 1. ¿Cuál es la gracia y por qué la estandarizamos? ¿Por qué le ponemos este disfraz? Porque existe una tabla que nos da las probabilidades cuando yo la defino de esta forma. Entonces, yo en esta tablita, es una tablita gigante que tiene aquí adentro muchas probabilidades, yo solamente busco el valor de z. Entonces, en la parte superior nos aparecen valores para nosotros encontrar z y al centro vamos a encontrar cuál es la probabilidad que le corresponda. En un momento yo les mencioné estas tablas porque este z es con el que nosotros trabajamos en los test de hipótesis y en los intervalos de confianza. Este es nuestro valor, en este caso crítico. Este z, así como usted acá lo ve como distribución estándar, o sea, como distribución normal estándar, es el mismo valor que surge de esta tabla
que a nosotros nos entrega estos valores críticos cuando hacemos test de hipótesis. La materia está conectada, chiquillos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que es mucho más fácil calcular las probabilidades cuando nosotros estandarizamos una función, en este caso de distribución normal estándar. O sea, una distribución normal, si yo la estandarizo, es mucho más fácil poder encontrar las probabilidades. Sí, con eso nos quedamos. ¿Cuáles son sus características? En este caso, nosotros tenemos como tres interpretaciones bases sobre el valor de z, que en este caso el valor de z es el disfraz. Yo x lo transformo en z y yo puedo interpretar al tiro a partir de z. ¿Qué cosas puedo interpretar? Si el z es mayor que cero, al tiro yo puedo decir que va a ser mayor que el promedio. Si el z es menor que cero, al tiro va a ser menor que el promedio. Y si el z es igual a cero, va a ser igual al promedio. Entonces, yo me fijo en cómo está distribuido esta x y aquí va a estar el promedio. Entonces, en base a ese promedio es con el que yo estoy comparando por si acaso. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber de la distribución normal estándar. Solo eso, ni nada más, ni nada menos, chiquillos. ¿Dudas, consultas sobre la distribución normal estándar o vamos bien? Porque creo que me tengo que empezar a apurar porque acabo de ver la hora. Y recién vamos en el módulo uno. Era mucha materia. Me costó mucho ver cómo poder resumir acá. Ya, vamos bien, bien, bien. Entonces, lo último que trabajamos en el módulo uno fueron los métodos de estimación puntual y por intervalo. Y acá lo vamos a hacer muy corta. Si yo tengo un estimador puntual, es que yo tomo una muestra y, por ejemplo, calculé el promedio. Si yo con mi muestra específica calculo el promedio, ese promedio es un estimador puntual, ni más ni menos. Yo extraje un estadístico único, único para poder caracterizar un parámetro. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo una muestra, a esta muestra le puedo calcular, por ejemplo, la moda, y esa moda va a ser un estimador puntual. Le calculo la desviación estándar, y esa desviación estándar es un estimador puntual. ¿Por qué puntual? Porque viene solo de una muestra. Puntual porque viene solo de una muestra. Y ese valor puntual a mí me dice cómo se comporta la población. Yo puedo realizar mis primeras inferencias a partir de este valor que yo calculé de la muestra. Pero a veces no es tan específico porque las muestras se pueden comportar de distintas formas respecto de una variable. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de estaturas y justo por coincidencia, a pesar de que mi muestra es aleatoria, me dice que la estatura promedio es 1,50 m, nosotros sabemos que igual es bajita, ¿cierto? Que una muestra tenga como promedio una estatura de 1,50 m es bajita. Pero ¿qué pasa si yo en la misma población tomo otra muestra y me dice que la estatura promedio es 1,55 m? Tenemos otro estimador puntual. Y si yo tomo otra muestra de la misma población y me dice que, por ejemplo, la estatura promedio es 1,53, tenemos a partir de una población distintas muestras que nos dieron estimadores puntuales. Entonces, donde el estimador puntual puede caer en cierto sesgo, también existe la estimación por intervalos, porque la estimación por intervalos nos da una serie de valores, que en este caso estarían dentro de un intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque a veces la muestra no nos da el dato preciso, pero sí nos da un acercamiento. Este estimador puntual nos da un acercamiento de cómo se comporta en este caso, la población. Y yo puedo construir un intervalo de confianza que a mí me va a ayudar a encontrar un verdadero valor poblacional porque me va a dar un rango de valores en los cuales se está moviendo este parámetro. Entonces yo ahora no voy a decir que la estatura, por ejemplo, es 1,50, sino que voy a decir la estatura se encuentra entre, por ejemplo, 1,48 y 1,40, o sea, 1,53. Di un rango de valores donde posiblemente está esta estatura promedio. ¿Ya? Esa es la diferencia. El estimador puntual es un valor único que yo saco de la muestra y en este caso estimación por medio de intervalos me da un rango de valores en donde se puede encontrar este valor que yo estoy buscando. ¿Se entiende la diferencia? Ambos nos sirven para poder hacer inferencias. Lo importante es que el intervalo de confianza en este caso está relacionado a un cierto nivel de confianza, que es que este valor sí o sí se encuentra dentro de esos valores que estamos estableciendo. ¿Se entiende? Sí, sí, no, no. ¿Sí? ¿La diferencia? ¿Sí? Ya. ¿Qué es importante? Entender que cuando yo calculo intervalos de confianza hay ciertas fórmulas, que estas fórmulas igual las trabajamos en el módulo 3. Por ejemplo,
poder encontrar este intervalo de confianza para una media poblacional, si yo tengo una varianza conocida, esta era la fórmula. Yo primero calculaba el promedio, que era el estimador puntual, tenía que ver el Z respecto al nivel de confianza, la varianza y el total de datos. Y ahí era donde nosotros encontrábamos que teníamos un valor, coma, o otro valor que nos daba este intervalo de confianza. Uno con el más y el otro con el menos. ¿Sí? Esa era la forma en la que los calculábamos. En sí no calculamos tantos intervalos de confianza y no nos pedían tantos intervalos de confianza, sino que saber interpretarlos. ¿Sí? Recuerda, para poder interpretarlos tenemos que entender que este es un rango de valores. Nos dan un rango de valores respecto a un estimador puntual. ¿Ya? Entonces, pasamos por fin a nuestro módulo 2. Nuestro módulo 2 lo vamos a hacer cortito. Se centra en las pruebas de hipótesis, en los tipos de pruebas de hipótesis que existen. Nuestro primer módulo estaba relacionado a la inferencia estadística, que era este primer acercamiento a los parámetros y cómo encontrarlos para nosotros poder hacer inferencia estadística. Y nuestro segundo módulo está relacionado a los test de hipótesis que nos permiten hacer ya inferencias en sí. ¿Por qué? Porque una prueba de hipótesis nos permite tomar decisiones respecto a la información que yo puedo extraer de una muestra. Y a partir de esta muestra yo puedo decir si puedo afirmar o no afirmar una observación o sea, una aseveración que yo estoy haciendo. ¿Qué me permiten si el test de hipótesis o las pruebas de hipótesis tomar decisión en base a los datos que yo tengo de una muestra? Yo quiero comprobar algo y a partir de los datos que yo tengo de una muestra puedo tomar una decisión. Eso es en resumen lo que es una prueba de hipótesis. Y nosotros trabajamos en este caso entendiendo de que una prueba de hipótesis tiene dos componentes fundamentales, que son una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que son estas que se encuentran como en contraposición al momento de realizar el test. Entonces, cuando yo hago un test de hipótesis, sí o sí necesito una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que son estas que se están enfrentando para ver cuál es la que tiene la razón dentro del test. La hipótesis nula yo la represento por H0, que es lo que nosotros consideramos como sabido, ¿cierto? Es lo que nos dice la historia, lo que nos dice la literatura, lo que nosotros asumimos como cierto cuando inicia el test. La hipótesis nula es lo que yo asumo como cierto. Entonces, si a usted le preguntan, ¿qué es una hipótesis nula en un test de hipótesis? Es lo que yo asumo verdadero cuando inicio mi estudio. Es lo que asumo verdadero cuando yo inicio la prueba de hipótesis. La hipótesis nula siempre es lo que usted asume como verdadero. Por otra parte, la hipótesis alternativa es lo que yo quiero probar, es lo que a mí me interesa comprobar. Entonces, cuando ustedes leen el texto, el enunciado de una prueba de hipótesis, pregúntese, ¿qué es lo que quieren estudiar? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué es lo que quieren comprobar? Y ahí, ding, 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 usted tiene la hipótesis alternativa de forma inmediata. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Qué es lo que quiero comprobar? Va a ser nuestra hipótesis de interés, que es la hipótesis alternativa, y esa va a ser la H1. ¿Se entiende en este caso cuál es la alternativa y cuál es la nula? ¿Sí? La nula, la que yo asumo cierta al inicio del estudio, que es lo históricamente sabido, como lo que nos dicen que sí, la teoría dice que sí, y la alternativa es la que yo quiero comprobar, la que el estudio quiere comprobar, la que un profesional quiere comprobar. Siempre le van a decir, se quiere probar algo, algo distinto. ¿Se quiere comprobar o se quiere probar? Desde ahí surge esta hipótesis alternativa. ¿Se entiende? Sí, sí, esta diferencia entre la nula y la alternativa. ¿Sí? Ya, maravilloso, espectacular. ¿Qué tipos de hipótesis existen? Cuando yo hago el test, puedo tener hipótesis simples, que son las relacionadas al igual o distinto, y las hipótesis compuestas, que son las que tienen que ver con estos mayor, igual o menor, igual. ¿Cuál es la gracia? ¿Se acuerdan que la hipótesis nula siempre es la que yo asumo verdadera? La hipótesis nula es la que tiene el igual. Por eso el H0 es el que tiene el igual. En las simples va a ser solo un igual y en las compuestas va a ser un mayor igual o un menor igual. ¿Ya? Pero lo importante es que donde es la que yo asumo verdadera es la que tiene el igual. ¿Sí? Y lo que yo quiero comprobar generalmente es que algo sea distinto o que algo sea menor o que algo sea mayor. ¿Ok? ¿Cómo yo distingo esta hipótesis? Que la compuesta se refiere a un rango del valor del parámetro y la simple es igual o distinto al parámetro.
¿ya? Entonces, si les preguntan, ¿cómo yo caracterizo una hipótesis compuesta? Es un rango de valores para el parámetro. Ojo que el parámetro es único, pero es un rango de valores para el parámetro. Y la hipótesis simple es un valor igual o distinto al parámetro. ¿Ok? 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 Respecto a los tipos de hipótesis que tenemos, simple y compuestas, compuestas a un rango de parámetros, porque estos tienen que recordar que pueden ser diferentes valores menores, pero lo importante es que hay varias posibilidades. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para que sigamos? ¿Para que vayamos avanzando? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué hay que saber de un test de hipótesis? La hipótesis nula se va a rechazar en favor de la hipótesis alternativa si la evidencia que nosotros obtenemos de nuestra muestra avala que H0 sea incorrecta. Entonces, yo rechazo, sí, ahí sí. Yo rechazo la hipótesis nula y siempre, chiquillos, la interpretación es respecto a la hipótesis nula. Si a usted le dicen que rechaza la hipótesis alternativa, hay algo que está mal. La interpretación siempre va en base a la hipótesis nula. Yo lo único que rechazo es la hipótesis nula o acepto la hipótesis nula o no rechazo en sí la hipótesis nula. ¿Ya? La interpretación va en base a la hipótesis nula. Entonces, yo puedo rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa siempre y cuando la evidencia que está en la muestra es la que me dice que H0 es incorrecta. Como nosotros rechazábamos, recuerden que teníamos las zonas de rechazo que fijábamos en el test de hipótesis. Entonces, la muestra es la que nos va a llevar a si el H0 está en la zona de rechazo. Y ahí es cuando nosotros la rechazamos. Por otra parte, si la muestra nos hace ver que este valor del H0 no está en la zona de rechazo, o sea que la muestra no está contradiciendo lo que está pasando, podemos decir que no rechazamos el H0. O la verdad es que no tenemos información suficiente para poder rechazar el H0, ahí asumimos su validez. ¿Sí? Sí, sí. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando rechazamos y cuando no rechazamos. Rechazamos cuando está en la zona de rechazo y solamente la muestra es que nos va a decir si se encuentra o no se encuentra en la zona de rechazo. Por otra parte, tenemos el nivel de significancia. Y chiquillos, el nivel de significancia está relacionado primero al error tipo 1. Eso es lo primero. Una definición del nivel de significancia es la probabilidad que nos lleva a cometer el error de tipo 1. Siempre, generalmente, la verdad es que los valores van de 1 a 0,5, o sea, de un 1% a un 5% los niveles de significancia. ¿Ya? Generalmente están definidos entre el 1 y el 5, pero puede ser cualquier valor. Puede ser 2%, puede ser 3%, puede ser 4%, incluso podría ser un 10%. Es extraño, pero podría serlo. Generalmente van entre el 1% y el 5%, pero el nivel de significancia siempre va a depender del test. El test le va a decir cuál es el nivel de significancia. Entonces, para distintos tipos de contexto, van a haber distintos tipos de nivel de significancia. ¿Y quién le va a dar el nivel de significancia? Siempre el contexto. Nunca está establecido, sino que el contexto les va a decir cuál es el nivel. Se mueven generalmente entre el 1 y el 5, pero puede ser cualquier valor. ¿Ok? ¿Y qué es lo importante? Que este nivel de significancia es quien nos dice cuál es la región de rechazo. Entonces, ¿para qué nos sirve este nivel de significancia? Es cuando nosotros hacemos las curvas, encontrar estas probabilidades en base a los Z o en base al T o en base al F cuando tenemos de varianzas que nos permiten fijar esta zona de rechazo que es nuestra zona crítica. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos del nivel de significancia? Primero, que está relacionado a la probabilidad de cometer el error tipo 1. Y, por otra parte, que la verdad es este valor máximo que yo tengo para poder rechazar la hipótesis. Por eso nos ayuda a construir esta región crítica. El nivel de significancia es el valor máximo para yo poder rechazar una hipótesis. A mí esa es la definición que me gusta. Valor máximo para rechazar una hipótesis, porque vimos el p-valor y el p-valor es el valor mínimo para rechazar la hipótesis. Si querían un valor máximo, el valor máximo es el nivel de significancia, el valor mínimo es el p-valor. ¿Ya? Aquí hilando cosas entre, entre módulos para que se entienda. Ya. Dudas, consultas respecto al nivel de significancia. Es un valor chiquito, es una probabilidad, en este caso relacionada al error tipo 1. Generalmente va entre el 1 y el 5 y nos ayuda a definir esta región crítica. Valor máximo para rechazar H0. ¿Sí? ¿Sí, sí?
Yo insisto, después ustedes le ponen pausa y van tomando apuntes aquí para poder estudiar para el examen. Ya, recordemos los tipos de error. Recordemos los tipos de error. Nosotros teníamos dos tipos de error, error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 está relacionado a cuando yo rechazo el H0 siendo de que el H0 era cierto. O sea, me equivoqué rechazando mi hipótesis nula. Eso es el problema. Yo rechacé la hipótesis nula y no tenía que rechazarla. Los datos de mi muestra me llevaron a un error tipo 1. En cambio, el error tipo 2 está relacionado a que yo no rechacé la hipótesis nula y tenía que rechazarla. Entonces, error tipo 1, rechazo cuando no tenía que hacerlo. Y error tipo 2, no rechazo y tenía que hacerlo. ¿Sí? Es eso. Tipo 1, rechacé y no tenía que hacerlo. Y el tipo 2, no rechacé y sí tenía que hacerlo. Con eso nos quedamos con los tipos de errores. ¿Sí? Sí, sí. La verdad es que solamente eso necesitamos saber respecto de los tipos de errores. Ahora, ¿qué me importa a mí? El procedimiento para nosotros poder hacer la inferencia en sí. Nosotros vamos a tener distintos tipos de hipótesis. Ya sabíamos que estas son las compuestas y esta es la simple. Lo importante es que los tipos de hipótesis nos permiten hacer estos gráficos que son para definir las zonas de rechazo. Y la zona de rechazo, que son en las colitas que están pintadas en este caso, las colitas azules son la zona de rechazo, o sea, si mi valor cae por aquí, nosotros rechazamos el H0, se definen a partir de cómo está fijada esta H1. Si el H1 apunta hacia la derecha, la colita está a la derecha. Si el H1 apunta a la izquierda, la colita está a la izquierda. Y si el H1 es distinto, tenemos dos colitas. Eso había que saber. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perdón mi poca formalidad para definirlo, pero es la mejor forma. Fíjense en el H1. Si el H1 apunta a la derecha, colita arriba. Si el H1 apunta a la izquierda, colita abajo. Si el H1 es distinto, dos colitas. Y solamente hay que pensar en si el valor del estadístico que yo estoy creando, o sea, que yo estoy calculando, si el valor del estadístico, que es el Z, porque el Z de alfa es el que está dado por el nivel de significancia, si el valor de Z en este caso es mayor al de alfa, significa que va a estar dentro de la zona de rechazo y por eso yo rechazo. Entonces, aquí tienen que acordarse que está este alfa, Z menos alfa. Ese es el valor que inicia la zona de rechazo. Y si el Z yo lo coloco dentro de la zona de rechazo, o sea, es un número mayor, porque hacia acá están los mayores, los positivos. Si es un número mayor, rechazo. ¿Por qué? Va a estar dentro. ¿Ya? Ese siempre era el análisis. Cómo yo fijaba la zona depende de esto. Aquí va a estar el valor del Z y yo tengo que ver si el Z está dentro o está fuera de la zona de rechazo. Nada más. Eso evaluamos y ahí sabemos si rechazamos o no rechazamos. Yo siempre les recomendaba hacer los gráficos porque es la forma más sencilla de encontrarlo. Ahora, eso es respecto de los test de hipótesis. ¿Qué me importa ahora? Que sepan cuáles son los tipos de test de hipótesis que pueden hacer. Nosotros teníamos los contrastes para la media cuando la varianza es conocida, que era cuando usábamos Z. Tenemos cuando la varianza es desconocida, que hay dos casos. Si la muestra es grande, igual usamos Z, igual que en el primero. Pero si la muestra es chiquita, usamos la t-study, ¿ya? Siempre que tenemos muestras chiquitas y una varianza desconocida, usamos t-study. Lo mismo pasa cuando tenemos diferencias, o sea, en este caso, igualdad de medias. Si hay igualdad de medias y yo tengo varianzas desconocidas y la muestra es chiquita, uso t-study. Si la muestra es grande, uso Z. ¿Qué tenemos que pensar? Varianza conocida y muestra grande, siempre Z. Varianza desconocida, muestra chiquita, siempre vamos a usar la t-study. Y ahí ustedes se sacan el cacho de cuál es el estadístico que usamos. Los estadísticos, eso sí, las fórmulas están en los PowerPoint. Ya recuerden que ahí estaban las fórmulas, el cómo encontrábamos el Z, el cómo encontrábamos el T. Lo importante, chiquillos, ni siquiera es saberse la fórmula. Lo importante es saber cuál usar. Siempre lo importante es saber cuál usar. Porque lo primero que tienen que saber es cuál es el que hay que usar. Porque si no, el test les va a dar un valor erróneo. Entonces, ¿cuál es el resumen? Si yo tengo varianza conocida y muestras grandes, siempre usamos Z, o sea, distribución normal. Y cuando nosotros tenemos varianza desconocida y muestras chiquitas, usamos la t-student. Y para el único test que usamos
un estadístico distinto es para las pruebas de varianzas, en este caso de dos varianzas, que usamos feature, que era la F, una distribución F. ¿Ya? Entonces, para este es Z, para ese es Z, para ese es Z, para ese es Z, para este T, 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 y para ese es fin. Resumen. Todos los tests se hacen con la misma metodología, lo único que cambia es saber cuál es el estadístico que hay que utilizar. ¿Ya? Por eso también no me quise enfocar más en esta parte. Solamente tienen que saber cuál es el estadístico que corresponde. Recuerden que yo les subí una guía donde está cada uno y me di el trabajo, chiquillos, y es el trabajo. Yo creo que nunca había hecho algo así. Que les subí, no sé si se acuerdan, un apunte con test de hipótesis y les puse todos los casos que existen. Espero lo cuiden, espero lo valoren porque nunca había visto algo así, ni siquiera en los libros. Y yo me di el trabajo de hacerlos para ustedes y bueno, para mí igual queda como recurso, donde están cada una de las posibilidades. Cómo es cada una de las hipótesis, regiones de rechazo y cuándo se rechaza para cada uno de todos los tests que están aquí. Así que de ese estudio, ¿ya? Entonces, guárdenlo, ámenlo, adórenlo, cuídenlo. Para que ahora pasemos a el modelo de regresión lineal. ¿Por qué me voy a enfocar en el modelo de regresión lineal? Porque la última clase que vimos el modelo de regresión multivariable, se dieron cuenta, yo creo que el modelo de regresión lineal y el modelo de regresión multivariable son muy parecidos porque tienen las mismas propiedades. Tienen exactamente las mismas propiedades. Solo tenemos que estar al ojo a los detalles, que uno tiene más variables y el otro tiene solamente una. En este caso, recordemos que tenemos más variables independientes, ya tenemos más variables independientes. En el multivariable son más variables independientes, en cambio en el modelo de regresión lineal clásico solo tenemos una variable independiente, ya esa es la que nos va a definir la variable dependiente. Pero son muy similares, así que intenten estudiar esto en paralelo, porque donde tienen las mismas propiedades, las definiciones son muy similares. La diferencia es que uno es una función lineal y el otro lo vemos como una matriz porque tenemos más variables, ¿ya? Pero sus propiedades y la forma en la que se comporta son exactamente las mismas. Entonces, vamos a comenzar por el modelo de regresión lineal clásico. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Para qué nos sirven los modelos de regresión lineal? Primero, para nosotros entender la dependencia de una variable, que en este caso va a ser nuestra variable dependiente, que nosotros la habíamos definido con la i, ¿cierto? Para nosotros poder ver la dependencia de una variable con otra que van a ser nuestras variables independientes. Por ejemplo, acá está una definición general, ¿cierto? Que considera una o más variables. Pero si hablamos del modelo lineal clásico, es una, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero saber yo con este modelo de regresión clásico? ¿Cómo es la dependencia de una variable con otra? Entonces, ¿cómo al final puedo predecir el valor de una variable dependiente a partir de una variable independiente? Porque lo que yo busco al final es estimar o predecir un valor. Lo que yo estoy buscando es, a partir de nuestra variable x, poder predecir cómo se comporta la variable y. Eso es lo que yo quiero hacer, porque yo los valores que conozco son los de la x y así veo cómo se comporta nuestra y. Entonces, ¿cuál es la terminología base? Yo tengo una función que está relacionada en este caso al valor de y que yo quiero saber, quiero estimar, y está relacionada con nuestros parámetros beta, ¿cierto? Yo tengo x, que era la variable independiente. Tengo mi variable y, que es la dependiente, y tengo mis betas, ¿cierto? Que sabemos que beta 0 es el intercepto y beta 1 es nuestra pendiente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo compongo mi modelo de regresión lineal simple en base a una variable independiente, un intercepto, una pendiente que acompaña a mi variable independiente y la dependiente que es lo que yo predizco al final a partir de todo esto? ¿Cuál es la componente que nos falta? El error. ¿Sí? El error. Esa era la componente que nos faltaba. Entonces,
Poblacional. ¿Por qué poblacional? Porque no tiene gorrito. Cuando tenemos gorrito, muestral. Es la única diferencia. Esta, que es nuestro modelo muestral, es el que me va a permitir llegar a saber cómo es el poblacional. Yo a partir de los datos muestrales siempre infiero a la población. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos dicho? Siempre a partir de una muestra yo busco saber cómo se comporta la población. Esa es la misión de la estadística inferencial. A partir de una muestra yo saber cómo se comporta una población. Entonces, el modelo así como perfecto es el poblacional y yo lo estimo a partir de uno muestral. ¿Cuál es el muestral? El que tiene gorrito. ¿Sí? Los beta gorritos muestrales. ¿Se entiende? Sí, sí. Recordando que estas son nuestras rectas y que yo estimo a partir de los beta gorritos, beta 0 y beta 1. Sí, sí. Y recuerden, llaman de todas mis notificaciones de los errores de los apuntes por si acaso, de que es beta 0 y beta 1. Beta 0 y beta 1. Nunca fue beta 1 y beta 2. Beta 0 y beta 1. Ya. ¿Dudas, consultas o bien respecto a cómo era nuestra función lineal en este caso para poder nosotros estimar valores de la variable dependiente? ¿Todo clarito? ¿Sí? 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 ¿Bien? Perfecto. Tengo que pedir después que les suban la presentación porque yo ahora no tengo acceso a los anuncios por si acaso. Así que voy a hablar con nuestro tutor David para que se las mande por correo. Ya. Metodología entonces para el planteamiento de un modelo de regresión lineal. Aquí la verdad es que nosotros tenemos 6 pasos, que eran los pasos que nosotros habíamos trabajado y que nos permiten poder establecer este proceso para nosotros encontrar un modelo de regresión lineal. Podemos decir que son los 6 pasos para el éxito del modelo de regresión lineal. Primero, es el planteamiento de la teoría. ¿Por qué el planteamiento de la teoría? Porque yo tengo que entender cuál es la causalidad que tienen las variables para poder, en este caso, identificar quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Para eso yo uso la teoría. Entonces, planteamiento de la teoría o de la hipótesis me permite saber cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Por otra parte, la especificación del modelo me permite entender cuál es el nombre de la variable dependiente, cuál es el nombre de la variable independiente, cuál es el error. En este caso, quién va a ser cada uno de los componentes que nosotros tenemos dentro de nuestro modelo. La obtención de datos e información tiene que ver con las muestras a partir de las que yo voy a estimar el modelo de regresión lineal. Luego tenemos la estimación de los parámetros del modelo, que nosotros lo hemos trabajado con con la solución de los mínimos cuadrados, que al final es encontrar el beta 1 y el beta 0. Luego es las pruebas de hipótesis para poder nosotros comprobar que nuestro beta 1 y nuestro beta 0 realmente se están apegando a los datos, que era cuando nosotros queríamos saber, en este caso, por ejemplo, que la pendiente fuera distinta de 0. Cuando hacíamos ese proceso de test de hipótesis. Y finalmente tenemos el pronóstico de predicción, que es poder estimar un valor de y a partir de un valor de x. 6 pasos para el éxito. Solamente eso. Distinguir la causalidad, poder especificar quiénes son los agentes que están en el modelo, revisar nuestros datos, estimar los valores de los parámetros en base a los datos, probar que el modelo funciona y luego ya podemos predecir los datos. ¿Sí? ¿Clarito? Chiquillo, me estoy esforzando por hacerlo lo más resumido posible, pero al hueso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros calculábamos los parámetros? Solución de los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué es lo importante y con lo que hay que quedarse? Este método nos permite minimizar la suma de los errores al cuadrado. Por eso me sirve. Yo estimo el modelo con menos errores porque con este proceso específico minimizamos la suma del error al cuadrado. Por eso es el procedimiento óptimo. ¿Ya? Entonces, gracias a esta suma de los mínimos cuadrados, nosotros podemos, en este caso, minimizar las distancias verticales de los errores. Porque los errores, ya habíamos dicho, nosotros teníamos el plano, nuestro modelo, los puntitos. Las distancias del error con la recta son distancias verticales. Por eso lo que buscamos es minimizar las distancias verticales. ¿Ya? ¿Cómo encontrábamos los parámetros? Las fórmulas. Beta 1 yo lo estimo a partir de el promedio de los valores de I que yo tengo en la muestra y hoy aquí tenía que corregirlo. Beta 0, beta 1, beta 0, beta 0, o sea, beta 1. Ahí sí. Beta 0 y beta 1. Entonces,
Beta cero, que era el intercepto, yo lo puedo encontrar a partir de el promedio de los valores de i que a mí me dan en la muestra, el valor de beta uno y el promedio de los datos que a mí me dan para la variable x en la muestra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? La verdad es que primero calculamos beta uno y después calculamos beta cero. Primero la pendiente, luego el intercepto. Y esta pendiente al final nosotros igual la calculábamos con este método de los mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos esta sumatoria de la multiplicación de los valores de x por los valores de y. Tenemos el total de datos por los promedios de cada una de las variables. Y luego, en este caso, la suma de los datos de x al cuadrado menos el número de datos por el promedio de x al cuadrado. De esa forma, nosotros estimábamos el beta 1. Vean la clase de modelos de regresión lineal donde lo calculamos, porque lo calculamos con Excel y era más sencillo. Y ahí vimos que nuestros modelos a mano y calculados, en este caso, con el Excel, funcionaban de la misma forma. ¿Ya? Cosa importante, la pendiente se calcula primero, luego el intercepto y se sacan a partir de los datos de la muestra. Fin. La muestra nos da los parámetros. Propiedades importantes a empezar a recordar. La linealidad de los parámetros. Es sencillo. Beta 1 y beta cero tienen que ser elevados a 1. Y en este caso las variables no necesariamente tienen que estar elevadas a 1, pero se optimiza en este caso la linealidad de los parámetros. Esa sí o sí tiene que estar. La linealidad de los parámetros elevados a 1. Por otra parte, ¿cómo nosotros podemos interpretar el error? El error puede surgir de muchas cosas, de muchas partes, de muchos lugares pueden surgir los errores. O porque la teoría está incompleta, porque a veces nosotros no tenemos información para poder alinear el modelo. O en este caso, porque no podemos establecer la causalidad directa. Donde la teoría está incompleta, yo no puedo establecer la causalidad. Y eso me lanza errores. Yo no puedo modelar los datos. Otra cosa es la falta de información. Por lo mismo, me falta información, no puedo modelar los datos. ¿Qué otra cosa puede ser? La aleatoriedad, porque si yo estoy modelando comportamientos de personas, tienen una tendencia, pero puede que una persona se comporte muy distinto a lo que yo estoy esperando. Y ahí es donde me surge un error alto. También tenemos los errores en medición de las variables o los errores de especificación. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el error puede surgir de distintos lugares. Lo importante es intentar minimizarlo para poder nosotros modelar cómo se comportan las variables. Y acá están finalmente, las propiedades o los supuestos clásicos del modelo de regresión. Tienen que recordar que estos supuestos que están aquí, que son 10, también se cumplen en el modelo de regresión multivariable. Son las mismas propiedades, los mismos supuestos, solamente que acá hablamos de una variable y en el modelo, en este caso, de regresión multivariable, ya habíamos dicho que hablamos de más de una variable. Entonces, tenemos nuestro primer supuesto, que es que el modelo de regresión es lineal. Si me hablan de lineal, tenemos que recordar que sea lineal es lineal los parámetros, ¿ya? Lineal los parámetros. Luego tenemos que el valor medio del componente irregular o del error es cero. Que habíamos dicho que el promedio de los errores era cero. Si yo sumo todos los errores de la recta, o sea, yo tengo mi recta, yo sumo estas distancias que son los errores, si yo la sumo toda y la divido por este número total de errores, vamos a decir, al final se anulan y nos dan cero, ¿ya? Porque donde minimizamos el error, el promedio nos va a dar cero. Tenemos la homocedasticidad, que al final lo que nos decía esta homocedasticidad es que la varianza de los errores es constante, ¿cierto? Los errores distribuyen con una varianza constante. O sea, si yo tengo mi gráfico, la distancia entre los errores va a ser constante. Se van a mover en un rango específico. Y esta distancia y era positiva, era constante y estaba relacionada con nuestra variable independiente. Esas eran las características de la homocedisticidad. Luego teníamos la no autocorrelación de los errores. Al final lo único que nos dicen es que si yo tengo un error, el error que sigue está relacionado con la medición, no está relacionado con el error anterior. Cada uno de los errores es independiente. Eso es lo que nos dice esta no autocorrelación. Cada error es independiente y está relacionado con su medición específica. Luego teníamos la covarianza entre los errores y la variable explicativa. O sea que
no porque haya cierto valor de X, el error va a ser constante, sino que, insisto, el error depende de cada una de las mediciones. No hay un error constante relacionado a un valor de X, sino que depende de cada medición. Luego nos dice, el número de observaciones n debe ser mayor al número de parámetros a estimar. Esta fue una discusión que tuvimos creo que en la última clase, que estábamos viendo el tema de cómo poder definir bien el modelo de regresión multivariable. Y esto era lo que teníamos que entender. Siempre el número de parámetros a estimar tiene que ser, en este caso, mayor o menor al número de variables. Esa era la cuestión que tuvimos. El número de, perdón, el número no, sí estaba bien la pregunta. El número de observaciones debe ser mayor al número de parámetros a estimar y en este caso nosotros lo habíamos visto que en nuestro caso de las múltiples variables, el número de variables debía ser, en este caso, menor al número de parámetros que vamos a estimar. O sea, sí, menor al número de parámetros que vamos a estimar. De eso dependía que el modelo pudiera ser bien definido. Luego tenemos nuestra varianza de los valores de x va a ser positiva, constante y finita. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la varianza de los valores positiva, constante y finita? Porque esa es una definición de la varianza en sí. La varianza es un número positivo, constante y finito. ¿Se acuerdan que nosotros calculábamos la varianza a partir de los valores al cuadrado? De ahí surge em, este supuesto específico. Luego, que el modelo tiene que estar bien especificado. El modelo tiene que estar bien especificado, porque si el modelo no está bien especificado, al final nosotros no estamos explicando la situación. Si nuestro modelo no está bien especificado, significa que nosotros estamos, en este caso, considerando el modelo más de una vez o tenemos variables repetidas, ¿ya? Siempre tenemos que pensar que nosotros necesitamos una cantidad de em, datos precisas y no podemos en este caso dejar algún dato afuera. Y tenemos que siempre considerar las variables necesarias para nosotros poder, o sea, las variables necesarias, en este caso los valores variables X necesarias para poder estimar de forma correcta la variable dependiente. Entonces, siempre el modelo tiene que estar bien especificado relacionado a que necesitamos variables X eh, precisas, las importantes, no nos puede faltar ninguna que nos permita definir la variable Y. No hay multicolinealidad perfecta, significa que no tenemos en este caso más de un modelo que podamos trabajar a partir de los mismos datos. No van a surgir más de un modelo. Esto está más relacionado a cuando nosotros trabajamos con más de una variable. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que nosotros, dependiendo de cada una de las variables, tenemos distintas combinaciones del modelo y podemos sacar distintas rectas y al final con la que nos quedamos es con la que tiene menos error? A lo que se refiere es que no van a calzar dos rectas si yo voy combinando los valores. No calzan dos rectas. Y la normalidad de los errores es que los errores distribuyen normal, o sea, con media cero y una varianza definida. ¿Sí? Sí, sí. Con eso ya terminamos con los modelos, o sea, con el modelo en sí de regresión lineal. Y ahora les pregunto, ¿tenemos dudas o consultas? Pues mucha materia la que entra en el examen. ¿Dudas, consultas o es mucha materia? Pues yo sé que es mucha materia, pero aún hay tiempo para estudiar. Solo ahora les puedo desear em, éxito, mucho, mucho éxito. De verdad les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien en el examen. Espero esta clase de repaso conceptual les haya servido, que las guías les sirvan, que los materiales que he creado les sirvan, porque intenté apoyarlos lo más posible. Ya dentro de mis capacidades y mis tiempos, intenté apoyarlos lo más posible porque me topé con sorpresas. Esta era la primera vez que yo daba este curso y me topé con sorpresas que me hicieron estar creando eh, más cosas de las que yo incluso había considerado. Así que de verdad espero puedan aprovechar el material y les sirva mucho porque me esforcé y lo hice con mucho cariño para que les pueda ayudar para estudiar. Así que eso por mi parte, les deseo mucho éxito, mucho, mucho éxito y voy a hablar con nuestro tutor para que les haga llegar esta presentación porque ya no tengo acceso a los anuncios. Así que eso,
Cuídense mucho, que estén muy bien y éxito, 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 éxito.